No sé si me escuchan. Uy, creo que son los mismos, creo. ¿Son los mismos o son otro grupo? Grupo 2. Ya, muy bien. Un ratito que está cargando el archivo. Ya lo cargó. Buenas tardes con todos. Acabo de terminar de dictar con el otro grupo. Así que vamos a empezar con ustedes, ¿ya? Como les decía, me han encargado dictarles la parte de la semiología, ¿no? La semiología de páncreas y vías biliares, ¿ya? Ahí está mi nombre, yo soy el doctor Vega, de la sede del Hospital Almenara, ¿no? Así que vamos a hablar rápidamente de los problemas, ¿no? Que puede darnos el páncreas y la vesícula, ¿no? La vesícula, las vías biliares, ¿no? En realidad eh, son muy frecuentes, ¿no? ¿Quién no habrá escuchado por ahí que de repente tiene un familiar que tiene cálculos en la vesícula, ¿no? Que tiene un problema a ese nivel, ¿no? De repente un poco menos frecuente, pero pueden haber escuchado personas que de repente también han tenido problemas pancreáticos, ¿no? Entonces, vamos a revisar eso, ¿ya? Vamos a empezar entonces por la semiología del páncreas y como el otro grupo les hice una pequeña revisión, nada más una idea muy general de cuál es la situación del páncreas, la anatomía, ¿no? El páncreas, para todos ustedes saben que es una glándula retroperitoneal que está anexa al tubo digestivo, ¿no? El páncreas se localiza fundamentalmente en el epigastrio, ¿no? Por ello, la molestia, el dolor, que es la sintomatología cardinal de los pacientes que tienen problema en el páncreas, va a estar localizado en esa zona, ¿no? Va a estar localizado fundamentalmente en la zona del epigastrio, o quizás, como les decía, entre el epigastrio y el mesogastrio, pero fundamentalmente en la zona del epigastrio. ¿Por qué? Porque ahí está la mayor parte del páncreas, que es la cabeza y el cuerpo. ¿De acuerdo? Hacia el hipocondrio izquierdo está la cola, ¿no? La cola. El páncreas se proyecta hacia atrás, hacia la primera, segunda vértebra lumbar, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿no? Tiene un peso, un tamaño determinado, ¿no? Cosas importantes es que saber es que la cabeza pancreática guarda relación con, digamos, los conductos que vienen de la vía biliar, ¿de acuerdo? Con el colédoco, básicamente, ¿no? Entonces, el colédoco junto con los conductos del páncreas, el conducto de Wilson, Sartorini, pueden desembocar juntos o pueden desembocar separados en la ampolla de Vater. Pero lo cierto es que la vía biliar, el colédoco, tiene una porción intrapancreática, ¿no? Eso deben haberlo aprendido ustedes en anatomía, ¿no? Entonces, un problema, digamos, pancreático puede, digamos, darnos sintomatología de la vía biliar. Y al revés también, ¿no es cierto? Un problema en la vía biliar, por ejemplo, un cálculo en el colédoco, puede darnos un problema pancreático, ¿no? Porque, como hemos dicho, la obstrucción, ¿no? La obstrucción puede afectar ambos sistemas, ¿ya? Por si acaso. Listo. Entonces, ya hecho esta pequeña recuerdo de la anatomía del páncreas, ¿no? Pasemos a ver, digamos, cuál es la parte que nos interesa, la semiología del páncreas, ¿no? O sea, qué es lo que vamos a encontrar en nuestra anamnesis y cuáles son los hallazgos que pudieran haber, digamos, en un paciente que tiene un problema pancreático, ¿no? Cuando hablamos de anamnesis, hablamos de filiación, hablamos de enfermedad actual y hablamos de antecedentes, ¿no? Es lo que nosotros preguntamos, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, hay algunos datos, ¿no? Hay algunos datos allí que pudieran, digamos, dependiendo de la edad, pudieran orientarnos a si hay un problema en el páncreas, cuál pudiera ser la etiología, ¿no? En la infancia, por ejemplo, les decía al otro grupo también, hay una enfermedad rara, ¿no? No vemos por acá en nuestro país, ¿no? Se llama fibrosis quística o mucosidosis, ¿no?
es un problema, digamos, genético, ¿no? Familiar, que se caracteriza por trastornos a nivel del sodio, y eso produce, digamos, problemas a nivel del páncreas, problemas a nivel pulmonar y otros órganos, ¿no? Eh, es, es inusual, ¿no? Es muy raro, ¿no? En nuestro país por lo menos es raro. En otras zonas sí es mucho más frecuente, ¿no? Um, los problemas ya de las personas adultos, ¿no? Adultas generalmente pues lo más frecuente son los procesos inflamatorios del páncreas, ¿no? Las pancreatitis, ¿no? Y las personas mayores por encima de los 60 años, aparte por supuesto que también puede haber pancreatitis, pero ya hay también pensar si hay algún problema pancreático en la posibilidad de que estemos frente a una neoplasia de páncreas, ¿de acuerdo? Muy bien. El sexo tiene cierta influencia, sí, pues, ¿no? La pancreatitis y el cáncer, no se olviden, son más frecuentes en varones, ¿de acuerdo? ¿Ah? Les decía al grupo, al otro grupo, ¿no? Cada, este, cada sexo tiene su órgano, ¿no? El páncreas es para los varones y la vesícula y las vías biliares es más para las mujeres, ¿de acuerdo? Por si acaso. Muy bien. Entonces, como le decía, probablemente sean los datos más saltantes, ¿no? En cuanto a algunos datos de afiliación que pudieran ayudar, ¿no? Para ver un poco la semiología pancreática. Luego, otra cosa que es importante es los antecedentes, ¿no? Porque muchas veces el antecedente ya nos da una idea de cuál puede ser el problema, ¿no? No solamente en el contexto del páncreas, ¿no? Sino en general en otras patologías, ¿no? Entonces, si es un paciente que, por ejemplo, tiene antecedente de alcoholismo crónico y ahora viene por una sintomatología que a mí me parece que es del páncreas, bueno, lo lógico es que yo relacione uno con otro, ¿no? ¿No? O si un paciente, como les decía, tiene un antecedente de que tiene cálculos en la vesícula, ¿no? Y ahora viene con una sintomatología que me parece que es de una pancreatitis aguda, lo más probable es que yo relacione la pancreatitis aguda con el problema de la vía biliar, ¿no? De repente un cálculo en la vesícula que se pasó al colédoco, obstruyó, ¿no? La parte distal del colédoco y a su vez, ¿no? Eso produce obstrucción en los conductos de Wilson de Santorini, ¿no? No se drenan las enzimas pancreáticas y como se señala, pues, como parte de la fisiopatología de las pancreatitis, ¿no? Hay una especie de autodigestión y eso produce, pues, inflamación, ¿no? Entonces, es muy importante el antecedente, ¿no? Pueden haber otros antecedentes, ¿no? Los pacientes que sufren de hiperparatiroidismo y que tienen hipercalcemia. La hipercalcemia puede producir, digamos, pancreatitis, ¿no? Las hipertrigliceridemias, ¿no? Sobre todo hipertrigliceridemias familiares pueden producir pancreatitis, ¿no? Medicamentos, ¿no? Medicamentos, hay que ver, hay que preguntar qué cosa está tomando el paciente, ¿de acuerdo? Porque algunos medicamentos pueden producir problemas pancreáticos, ¿no? Entonces, hay veces no conocemos todos los efectos colaterales, ¿no? Por supuesto, de los medicamentos más comunes, sí pueden conocer sus efectos colaterales más frecuentes, ¿no? Pero hay veces uno tiene que recurrir, ¿no? Ahora hay aplicaciones, pues, para ver todos los 50.000 efectos que puede tener, pues, un medicamento, ¿no? Efectos colaterales, ¿no? Y por ahí de repente encuentran páncreas, ¿no? ¿No? Pero hay medicamentos que son más conocidos que otros que pueden producir problemas pancreáticos, ¿no? Entonces, es importante dentro de los antecedentes preguntar por medicamentos, ¿no? Entonces, probablemente las causas más frecuentes, ¿no? Largamente son los cálculos, ¿no? Los cálculos y sobre todo de los problemas agudos, ¿no? Y el alcohol, pues el alcohol, ¿no? También, ¿no? Digamos, como causa de inflamación aguda o crónica, ¿de acuerdo? Por si acaso. Como le decía, antecedentes familiares, ¿no?
digamos, algunas alteraciones genéticas que pueden llevar a problemas pancreáticos, pero que es raro, no es frecuente, esto es raro por si acaso, ¿no? Listo, entonces yo les decía a sus compañeros, ¿por qué llega un paciente, no? O sea, que tiene un problema en el páncreas, ¿no? ¿Por qué les puede llegar a una emergencia a ustedes, ¿no? Y ustedes lo van a ver, ¿cómo van a saber que está viniendo por un problema pancreático? Entonces, lo primero que ustedes tienen que aprender es cuáles son los síntomas, ¿no? Y signos en la patología del páncreas, ¿de acuerdo? Y el síntoma cardinal en general es dolor, ¿no? Ese es el síntoma fundamental, ¿no? De una persona que tiene un problema pancreático. La magnitud del dolor va a depender, por supuesto, de la tolerancia del paciente, pero va a depender también si es un problema agudo o es un problema crónico, ¿no? Generalmente cuando son problemas crónicos, ¿no? El dolor es de menor intensidad, pero ahí está, ¿no? Permanente, ¿no? El dolor pancreático puede ser muy intenso. Ahorita vamos a ver las características. Diarrea no es una manifestación, ni diarrea ni hemorragia son manifestaciones, digamos, frecuentes del páncreas. Yo se lo pongo allí porque lo van a encontrar de repente en su libro de semiología, pero no es alguien que tenga una hemorragia digestiva alta y que yo diga que eso, la primera causa es un problema pancreático, no, pues no. Antes de eso será, pues, no sé, pues un problema del esófago, del estómago, del duodeno, ¿no? ¿No? Y igual, ¿no? Una hemorragia digestiva más baja tampoco, ¿no? No, igual, ¿no? La diarrea se describe, ¿no? En los casos de pancreatitis crónica, ¿no? Pero muchos pacientes, inclusive que tienen pancreatitis crónica, no es una manifestación frecuente la diarrea, por si acaso. Las náuseas y vómitos sí son frecuentes en el contexto, sobre todo, de cuadros agudos, ¿de acuerdo? La ictericia puede ser como consecuencia de problemas agudos o crónicos, ¿no? Los síntomas constitucionales o síntomas generales, ¿no? Baja de peso, pérdida de apetito, astenia, malestar general, generalmente están en relación a problemas crónicos, ¿no? Ya sea una pancreatitis crónica o un cáncer, ¿no? En general, lo que ustedes van a ver en su práctica, y se lo digo por experiencia, van a ser cuadros agudos, pancreatitis agudas y neoplasias de páncreas, ¿no? Yo les decía al otro grupo, probablemente el 90% y hasta más de los problemas pancreáticos se resuelven básicamente a esas dos entidades. Que habrán pancreatitis crónica, que habrán otro tipo de problemas en el páncreas, pero no es lo usual, no es lo frecuente, ¿de acuerdo? Y ustedes, una vez más, y a los otros también les señalaba, tienen que aprender primero lo frecuente. Ya cuando estén en su práctica y vayan ganando experiencia, aparecerán pues cosas raras, cosas exóticas, cosas que no se ven del día a día. Pero lo primero que tienen que saber es lo frecuente, ¿ya? Lo usual. Síntomas, entonces hemos dicho dolor, ¿de acuerdo? Para todos, ¿no? Y de repente algunos ya me han escuchado. Si algo tienen que aprender es cómo duele cada cosa, cómo duele cada parte de nuestro organismo, cómo duele, yo les decía en el capítulo anterior, cómo duele el pericardio, cómo duele el miocardio, cómo duele la aorta, cómo duele la pleura, ¿no es cierto? Cómo es un dolor de parrilla costal, ¿no? Igual, en la parte de digestivo tienen que aprender lo mismo, ¿no? Cómo duele el hígado, cómo duele la vesícula, cómo duele el intestino, cómo duele el páncreas, etcétera, 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 ¿no? ¿No? Cuando pasen a urología, ¿no? Cómo duele el parénquima renal, cómo duele el uréter, cómo duele la vejiga, cómo duele la próstata, ¿no? Porque todo no es igual, ¿de acuerdo? Y digamos que dependiendo de las características es que yo voy a identificar el órgano que está afectado. El páncreas, entonces, ¿cómo duele? En primer lugar, la localización, ¿no? Y acabo de decirles, el páncreas se localiza pues en el epigastrio fundamentalmente. Por lo tanto, el dolor pancreático es un dolor epigástrico, ¿de acuerdo? Pero ahí también está el estómago, ahí también puede estar la aorta, pero los dolores son diferentes,
¿de acuerdo? Entonces está en el epigastrio, ¿no? O puede doler entre el epigastrio y el mesogastrio, ¿no? Puede doler, ¿no? ¿Cómo duele el páncreas, no? Porque eso es importante, ¿no? El paciente no va a venir y les dice a usted, me duele como tal cosa, ¿no? Ustedes son los que tienen que sacarle la información y darle, ¿no? Le duele como ardor, le duele como cólico, le duele como qué, ¿no? Como un dolor penetrante. Hay muchas personas inclusive que les dicen a usted, ¿no? Me duele, doctor, pero ¿cómo le duele? Ay, la verdad no sé, doctor, pero me duele, ¿no? ¿no? No lo pueden definir el dolor, ¿no? No lo pueden definir, pero, ¿no? Puede ser un dolor penetrante, ¿no? Un dolor penetrante, ¿no? En los pacientes, sobre todo con problemas crónicos, ¿no? El cáncer es un dolor sordo, ¿no? Ya saben, un dolor sordo es un dolor de pequeña o mediana intensidad, ¿no? Permanente, ¿no? No es de gran intensidad, pero está ahí, 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 ¿no? Como dice, es un dolor que me molesta, ¿no? Es así, ¿de acuerdo? El páncreas, el dolor pancreático, ¿no? Las dos irradiaciones clásicas pueden ser hacia atrás, hacia la columna, ¿no? Entonces se tocan la zona digamos, de la parte baja de la espalda, ¿no? Porque el páncreas, como hemos dicho, se proyecta hacia la primera y segunda vértebra lumbar, ¿no? Entonces por ahí, ¿no? Digamos que se pueden quejar de dolor. O lo otro, que de repente ustedes han escuchado, el clásico dolor en banda, ¿no? Es decir, que el dolor empieza en el epigastrio y se va tanto para el hipocondrio derecho como para el hipocondrio izquierdo y hacia atrás, ¿no? O sea, como si fuera una faja, una banda, ¿no? Por eso que llaman el dolor en banda, ¿de acuerdo? ¿No? Pero ojo, muchos de los pacientes que tienen dolor pancreático, el dolor inclusive no se irradia y solamente lo refieren en el epigastrio, ¿no? Pero le doy estas dos irradiaciones porque ustedes tienen la obligación de preguntar, ¿no? ¿Qué le van a decir al paciente? Le van a decir, ese dolor que usted siente y que me está señalando en esa zona, se supone el epigastrio, ¿no? ¿Se va para algún sitio o se queda allí, ¿no? Entonces, si el paciente le dice, no, se queda allí, de todas maneras, ustedes insistan, ¿no? Y le señalan, ¿no se va para los costados? No, doctor. Entonces, muchos pacientes inclusive no tienen una irradiación, ¿de acuerdo? ¿Qué aumenta el dolor pancreático, no? El dolor pancreático puede ser o incrementado, por supuesto, o desencadenado inclusive por el alcohol, por una comida grasa, por una comida muy copiosa, abundante, ¿no? Entonces puede ser desencadenado el dolor, por si acaso, ¿no? ¿Qué alivia el dolor pancreático? Yo les decía, ¿no? Usualmente no, el dolor no es aliviado, por ejemplo, por los antiespasmódicos, ¿no? Porque este no es una víscera hueca, no es aliviado por una iosina, por una buscapina, ¿no? Generalmente hay que usar analgésicos, ¿no? La posición, bueno, ustedes encontrarán, dice que la posición maometana, ¿no? Esa posición arrodillada, ¿no? Vertido hacia adelante, ¿no? Es una posición que pueden ver en los problemas pericárdicos y que también pueden observar en los pacientes que tienen problema del páncreas. La verdad, bueno, como alguna vez he comentado, probablemente en un paciente nada más he visto, lo he encontrado en una posición maometana y el problema era pancreático, ¿no? Entonces, muchas veces lo que nos refieren, ¿no? En los libros de semiología, hay veces, si bien es cierto, puede darse, nadie dice que no puede darse, pero no es algo que ustedes vean con mucha frecuencia, ¿no? Por si acaso. Entonces, el punto cardinal del páncreas es ese, por si acaso, el dolor. Por lo tanto, ustedes tienen que sacar las características del dolor para que digan es páncreas, ¿no? Puede tener otras irradiaciones, sí, ¿no? Como ven hacia el hombro derecho, el hombro izquierdo. Más raro, eso es más raro. Ya esas son cosas, digamos, no frecuentes, por si acaso. La diarrea, ya les he dicho, no es frecuente, ¿no? No, yo, si alguien viene y me cuenta una historia de diarrea, ¿no? Salvo que tenga alguna de estas características muy particulares, ¿no? Con restos de carnes no digeridas, con grasas, etcétera, etcétera. Ya, pues, una de las cosas es que yo plantearé que puede ser síndrome de mala absorción. Y una de las causas de síndrome de mala absorción puede ser el páncreas, ¿no? Pero no es frecuente de ver. No es frecuente de ver, por si acaso, ¿ya? La diarrea.
Las náuseas y vómitos sí, ¿no? Por un mecanismo reflejo, por si acaso, ¿no? La ictericia, cuando alguien tiene un problema pancreático, ya les he dicho, ¿no? O sea, generalmente está en relación con un problema en la cabeza del páncreas, porque como acabo de señalarles, el colédoco pasa por el páncreas, ¿no es cierto? Y tiene una porción intrapancreática, pero esa porción intrapancreática está en la cabeza, ¿no? Entonces, si en la cabeza hay una inflamación, si en la cabeza hay un tumor, que es lo más frecuente, entonces sí puede haber obstrucción de la vía biliar y por lo tanto ictericia porque no hay un adecuado drenaje de la bilis, ¿no es cierto? ¿Ah? Entonces, síntomas constitucionales, ahí está, baja de peso, anorexia, astenia, fiebre, ¿no? La fiebre, la baja de peso, la anorexia, la astenia, ¿no? En el contexto de un paciente con cáncer de páncreas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, si alguien me preguntara cuál es la historia clásica de un paciente que tiene un cáncer de páncreas, de cabeza y páncreas todavía, yo diría es un paciente mayor, ¿no? Generalmente más de 60, de repente 65, 70 años, ¿no? Que tiene varios meses, ¿no? Que de enfermedad, 3, 4 meses, que dice que se le ha ido el apetito, que está bajando de peso, ¿no? Y que refiere a un dolor en epigastrio, ¿no? Un dolor ahí como que le molesta y le duele, ¿no? Un dolor sordo, ¿no? Este, ¿no? Que no se ha hecho ver, por supuesto, ¿no? Y que de repente, ¿no? En los últimos días, ¿por qué acude, ¿no? Si ya está tan acostumbrado a su dolor, porque se ha comenzado a poner amarillo. Entonces, ahí recién la familia o el paciente reacciona y dice, wow, ¿por qué me he puesto amarillo? Bueno, pues esa podría ser la historia clásica de un paciente con un cáncer de cabeza de páncreas, ¿de acuerdo? Entonces, la baja de peso, la anorexia, la astenia, ¿no es cierto? Sumado a esto que yo les he dicho, sería la historia, ¿no? Clásica. La fiebre, los signos de deshidratación, de shock, esos son más bien manifestaciones agudas, ¿no? De un problema agudo, ¿no? Una pancreatitis, ¿no? La hemorragia en el páncreas es raro, ¿no? No se ve tampoco, ¿no? Salvo que sea hemorragia en el retroperitoneo por pancreatitis hemorrágica, por si acaso. Bueno, muy bien, entonces los pacientes van a venir por eso. Eso va a ser su clínica, eso va a ser sus síntomas y signos, ¿no? Y no son muchos, ¿no? Dolor, náuseas, vómitos, ¿no es cierto? Síntomas generales, ictericia, ¿no? Por ahí nomás se resume, ¿no? Las molestias de una persona que tiene el páncreas, pero tienen que conocer, ¿no? Las características, sobre todo del dolor. ¿Qué pueden encontrar en el examen físico? ¿No? Bueno, si el paciente ha estado vomitando, ¿no? Signo de deshidratación. Si el paciente pues, está con una pancreatitis aguda, puede encontrar una fascia dolorosa, ¿no es cierto? Ictericia, ya saben por qué. Cuando hay un proceso obstructivo crónico, ¿no? Eso conduce, ¿qué cosa? A que se retenga la bilis y eso produce, digamos, prurito, ¿no? Prurito, ¿no? Porque se depositan los pigmentos biliares, ¿no? En la piel y eso da lugar a prurito, ¿no? Las hemorragias en la piel y en el celular subcutáneo, ¿no? El signo de Harter-Cullen y el signo de Gray-Turner, eso está en relación a sangrado retroperitoneal. Sangrado retroperitoneal, que no es exclusivo de problemas pancreáticos, ¿no? Entre otras cosas, una pancreatitis hemorrágica puede darnos estos signos, que en realidad, ¿qué cosas son? Equimosis, ¿no? Equimosis es lo que la gente comúnmente conoce como moretones, ¿no? Equimosis alrededor del ombligo, ese es el Halstenkullen, y equimosis en los flancos, ese es el signo de Gray-Turner, ¿no? Abovedamiento en el epigastrio, puede observarse, ¿no? Pero bueno, esos datos pueden haber en la inspección, ¿no? La palpación, ustedes saben, usualmente el páncreas no se palpa. O sea, yo puedo tener un cáncer de la cabeza y páncreas y mi diagnóstico no lo hago por el examen físico. Mi diagnóstico presuntivo lo hago por los datos de la anamnesis, ¿no? Y por algunos otros hallazgos, pero no porque palpe una masa pancreática, ¿no? Eso es raro. Si bien es cierto, ahí dice, se puede palpar en caso de neoplasia, pero es raro, no es raro que ustedes puedan palpar. ¿De acuerdo? Quizás donde pueden palpar el páncreas es cuando hay los llamados pseudoquistes, ¿no?
Pacientes que hacen pancreatitis y de repente quedan con una gran tumoración pancreática, ¿no? Que es un pseudoquista, ¿no? O tumores quísticos, pero que son raros. Los tumores quísticos raros, los pseudoquistes sí son más frecuentes, ¿no? No hay contractura de la pared abdominal. El signo de Courvoisier-Terrier, el signo de Courvoisier-Terrier, este, es la distensión de la vesícula, ¿no? Pero una vesícula no dolorosa, y que en estos casos sí se puede palpar, ¿no? Normalmente la vesícula tampoco se palpa, ¿no? El signo de Courvoisier-Terrier se ve sobre todo en pacientes, cuando es patología pancreática, pacientes con cáncer de la cabeza del páncreas, ¿de acuerdo? En la palpación, algunos puntos dolorosos, ¿no? Algunos puntos dolorosos del páncreas, ¿de acuerdo? Quizás acá se ve mejor, ¿no? Si uno traza una línea imaginaria del ombligo a la región axilar anterior, ¿no? A la axila, ¿no? Más o menos a unos 5 centímetros, ¿no? Contando a partir del ombligo, uno puede presionar en esa zona, ¿no? Todas estas son líneas imaginarias, pero más o menos uno tiene una idea, y entonces presiona, y eso correspondería a la cabeza del páncreas. Si hacemos lo mismo, pero en sentido contrario, ¿no? A unos 6 centímetros aproximadamente, ¿no? Estaríamos frente a la zona que podría corresponder al cuerpo del páncreas. Y si presionamos, ¿no? En el cruce de esta línea, ¿no? Que parte del ombligo hacia la axila izquierda con el reborde costal, ¿no? Donde está el número 2 señalado allí, eso probablemente corresponda a la zona de la cola del páncreas, ¿no? Entonces uno puede, digamos, presionar en esa zona para buscar dolor, ¿de acuerdo? Por si acaso. Signo de Mallet-Guy, que es poniendo el paciente en decúbito lateral, y uno introduce su mano, ¿no? La mano izquierda sobre todo, por debajo del reborde costal, ¿no? O a nivel, ¿no? Del reborde costal, con esa línea media clavicular, ahí puede presionar y provocar dolor, ¿no? Por si acaso. Normalmente el páncreas no se percute, no, ni lo ocultamos. ¿Sabes? Esto que dice abajo, soplo en hipocondrio izquierdo, signo de cerebro, cerebro, como les decía, está bien escrito, ¿eh? No, no es que me haya equivocado, así se llamaba, pues seguro, un señor cerebro, ¿no? O así se escribía. Pero esto no, esto es de los libros de semiología, no escuchamos. Tampoco se percute el páncreas, ¿ah? Pero sin embargo el páncreas puede dar algunas alteraciones, como puede ser, por ejemplo, derrame pleural izquierdo, ¿no? Las pancreatitis agudas se pueden acompañar de derrame pleural izquierdo, de atelectasia, ¿no? Entonces puedo percutir el pulmón, ¿no? Y apoya mi diagnóstico, ¿no? Timpanismo, ¿no? Ilio regional, ¿no? O sea, en la zona del páncreas a veces un asa intestinal se puede extender y uno puede, digamos, percutir timpánico, ¿no? Pero en sí el páncreas no, ¿ya? No, el páncreas no se percute, ¿ya? No se percute, no se oculta, ¿ya? Esto de abajo, como le digo, se lo pongo porque está en los libros de semiología, pero no es usual pues que ocultemos el páncreas, ¿no? Semiología, bueno, entonces los síndromes pancreáticos, una persona que tiene un problema en el páncreas se puede acercar de donde usted por dolor abdominal, por síndromes compresivos, Courvoisier-Terrier, por una masa, ¿no? Por ictericia. De repente el único motivo por el que consultan inicialmente es porque se ha puesto amarillo, ¿no? Y a partir de ahí ustedes tendrán que hacer su historia clínica, su anamnesis, ¿no? Por síndrome de insuficiencia pancreática exocrina, ¿no? O sea, un diabético, ¿no? Debuta como diabetes y termina siendo un problema pancreático, ¿no? Esto es más raro, ¿no? Estos son tumores productores de gastrina. La verdad que nunca he visto un Soliger Ellison, ¿no? En toda mi carrera nunca he visto, ¿no? Lo conozco en teoría, pero no he visto, por si acaso. Pruebas diagnósticas, determinación de amilasa, lipasa, eso es lo más frecuente, ¿no? Que nos indican el daño en el páncreas, sobre todo la lipasa, ¿de acuerdo? Y bueno, los exámenes complementarios, ¿no? Para el páncreas, la ecografía, la tomografía, la resonancia, ¿no? Bueno, pues, ¿no? Acá tienen una ecografía, ¿no? Ahí está el páncreas, ¿no? Quistes pancreáticos, ¿no? Quistes pancreáticos, estos sí se pueden palpar, pues, ¿no? Pero es grande, enorme, ¿no? La resonancia magnética, ¿sí? Hay veces
Cuando uno tiene una lesión sospechosa en el páncreas, no puede pedir una resonancia pancreática, ¿no? Específicamente que le hagan, ¿no? ¿no? Pancreatitis hemorrágicas, miren, ¿no? ¿No? Y ojo que el páncreas puede llevar a la muerte a un paciente, por si acaso, ¿de acuerdo? Tumores, ¿no? De la cabeza del páncreas. Entonces es la historia que yo les he contado, ¿no? Y probablemente pues este paciente debe estar de repente histérico, ¿no? O estuvo histérico, ¿no? Porque ya está sin páncreas, debe haber fallecido, ¿no? Tumores en la cabeza del páncreas, ¿no? O tumores en la cola del páncreas. Generalmente estos tumores, o digamos estos tumores no cursan con ictericia, ¿no? La ictericia es del tumor de la cabeza del páncreas, ¿de acuerdo? Porque por allí pasa el colédoco intrapancreático. Muy bien, entonces hemos hecho una pequeña revisión, ¿no? De los problemas pancreáticos, ¿no? Y por qué pudiera llegar un paciente, digamos, ante usted que tiene una alteración a ese nivel, ¿ya? Y lo otro que me corresponde es la parte de la vesícula y las vías biliares, ¿no? Que es mucho más frecuente aún, ¿no? Igual, ¿no? Algunos datos anatómicos, la vesícula está en la cara inferior del hígado, ¿no es cierto? En la fosa vesicular, en el lóbulo derecho, el lóbulo cuadrado, está en el hipocondrio derecho, ¿no es cierto? Por eso que el dolor ya no va a ser en el epigastrio, va a ser en el hipocondrio derecho, ¿no? Tiene un tamaño, una capacidad, ¿no? Normalmente la vesícula, una vez más, no se palpa, ¿no? La vesícula se continúa con el cístico se une con el hepático común para formar el colédoco, y ya sabemos que el colédoco, ¿no? Atravesando el páncreas, va a desembocar en la segunda porción del duodeno, en la famosa ampolla de Batra, ¿no es cierto? Esta es la representación esquemática, ahí está su vesícula, ahí está su cístico, ¿no? Se une con el colédoco desciende, pasa por el páncreas, desemboca en la segunda porción del duodeno, ¿de acuerdo? El duodeno. Muy bien, entonces igual, ¿no? Algunos datos de la afiliación que pudieran, digamos, aportar una probable etiología siempre es importante porque hay patologías dependiendo del grupo etario, ¿no es cierto? No solamente para la vesícula, para cualquier, ¿no? Órgano o sistema o aparato sistema, ¿no? Eh, si es muy temprano, la ictericia, pues, desde el nacimiento, puede deberse a una, ¿no? De las vías biliares, ¿no? Si hay un problema en la adolescencia, ¿cómo se llama? Las litiasis vesiculares, ¿no? Las anemias hemolíticas, ¿ya? Ojo que la hemólisis, la destrucción de los glóbulos rojos, produce cálculos, ¿ya? Produce cálculos, pero los cálculos, en estos casos, son cálculos de colesterol, que son los cálculos clásicos, ¿no? Son cálculos de bilirrubinato, ¿de acuerdo? En el adulto mayor, las litiasis vesiculares, y en el adulto, ¿no? Litiasis vesicular, y en el adulto mayor, las neoplasias. Eso no quita de que no puedan haber cálculos también, ¿ya? Por si acaso. Muy bien. El sexo, ya les decía, ¿no? Tenemos un órgano para los hombres y un órgano para las mujeres. La vesícula, ¿no? Y los problemas de las vías biliares, en general, son más frecuentes en las mujeres, ¿de acuerdo? En general, son más frecuentes en las mujeres, ¿de acuerdo? Por si acaso. Antecedentes, sí, pues, ¿no? Y acabo de decirle, ¿no? Si alguien tiene diagnóstico de esferocitosis, bueno, pues, entonces, la esferocitosis es un trastorno, ¿no? En la membrana del glóbulo rojo, ¿no? Y produce hemólisis. Pueden tener cálculo. Si una persona tiene enfermedad cardíaca, ustedes dirán que tiene que ver, ¿no? De repente tiene una valvulopatía, ¿no? Le han hecho un recambio de la válvula órtica. Bueno, digamos, las personas que tienen, digamos, prótesis valvulares pueden hacer hemólisis, ¿de acuerdo? La tifoidea, ¿no? La salmonela, le gusta alojarse en la vesícula, ¿no? ¿No? Le gusta alojarse, inflama la vesícula, ¿no? Gota, obesidad, ¿no? Antecedentes familiares. Bueno, igual, ¿no? ¿Por qué llega o por qué puede llegar donde usted es un paciente que tiene un problema en la vesícula, en la vía biliar? Igual, dolor abdominal,
¿no? O sea, ¿por qué puede llegar alguien que tiene un problema en el riñón? Por dolor abdominal, ¿no es cierto? ¿Por qué puede llegar un paciente que tiene un problema en el hígado? Por dolor abdominal, pero va a depender la localización y las otras características para que ustedes digan, esto es hígado, esto es riñón, esto es uréter, etcétera, 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 ¿no es cierto? Muy bien. Náuseas y vómitos igual. Ictericia, coluria, hipoacolia. Sí, pues, ¿no? También lo pueden dar, por supuesto, los problemas pancreáticos. Dispepsia, ¿no? Dispepsia. Yo les decía, ¿no? La dispepsia a sus compañeros. La dispepsia es una manifestación de vesícula y vías biliares, de estómago, de páncreas o de intestino alto, ¿no? De duodeno. Más frecuente es que sea de vesícula y vías biliares y de estómago, ¿de acuerdo? Pero la dispepsia, ¿no? Que deben haber escuchado, ahorita vamos a ver por ahí. Prurito, sobre todo cuando hay un problema obstructivo crónico en la vía biliar, fiebre, manifestaciones generales, depende, pues, ¿no? Si es agudo o crónico. Muy bien, entonces, ¿cómo duele la vesícula? No duele como el páncreas, ¿de acuerdo? La localización del dolor vesicular es en el hipocondrio, a diferencia del páncreas, que es en el epigastrio. Por eso es que es muy importante, ¿no? Cuando ustedes tienen un paciente que viene y se queja de dolor abdominal, lo primero que tienen que hacer es que se descubra bien el abdomen, ¿de acuerdo? Y que le señale a ustedes con un dedo, así díganle, con un dedo, dónde es que le duele, dónde siente el dolor con mayor intensidad. Y que se toque, no se quiere tocar con toda la mano, no, señáleme con un dedo, dónde, y entonces localice, ¿de acuerdo? Localice. El dolor de la vesícula, ¿no? Es un dolor cólico, ¿de acuerdo? Es un dolor cólico, no es un dolor penetrante, ¿no es cierto? No es un dolor como que arde, no, no, es un dolor cólico, ¿de acuerdo? Que se irradia hacia la parte posterior, ¿no? O inclusive se puede ir hasta el hombro del mismo lado, o sea, del lado derecho, ¿no? Si ustedes ven acá, ¿no? Ustedes ven en esta foto, ¿no? El dolor es en la zona del hipocondrio derecho y por detrás, en la parte posterior, y se va hacia el hombro, ¿no es cierto? Eso deben haberlo visto. Entonces, cuando ustedes estén frente al paciente, ustedes mismos se tocan, ¿no? El dolor se le viene para acá atrás, se le va para el hombro, ¿sí o no? ¿Sí o no? Siempre no insinuar la respuesta, ¿no? No dejarlo como en forma afirmativa, ¿no? Siempre afirmativa y negarlo, ¿no? Entonces, eso es la característica. Entonces es diferente, ¿no? Es diferente al dolor pancreático, ¿de acuerdo? Es diferente. Náuseas y vómitos, sí, frecuente, ¿no? Los vómitos igual son por mecanismos muchas veces reflejo, ¿no? Y primero eliminan lo que hay en el estómago y después cuando ya no hay nada en el estómago, hasta, como dicen, pues, vomitan hasta la bilis, ¿no? Los vómitos biliosos, ¿ah? La ictericia, ¿no? Sí, pues, ¿no? Como producto, ¿no? Puede tener varios colores, varios tintes, ¿no? La ictericia rubínica es el amarillo patito, ¿no? Es el de las hepatitis, ¿no? O una obstrucción temprana, ¿no? La ictericia verdínica, ¿no? Es un amarillo pero verdoso, ¿no? Dice, por ejemplo, la ictericia de los pacientes que tienen cáncer de páncreas, ¿no? La ictericia melánica, esos son los pacientes que tienen problemas en la vía biliar en forma crónica, ¿no? O sea, ictérico pero oscuro, ¿no? Esos son los que tienen, digamos, una cirrosis de la vía biliar, ¿no? Cirrosis biliar primaria, ¿no? Que compromete todas las vías biliares, ¿no? Entonces, ojo, mirando al paciente, no todos los amarillos son iguales, ¿de acuerdo? O sea, el amarillo, igual el vómito, a ustedes les puede dar una idea, ¿no? No es cuestión de decir está amarillo, está ictérico, ¿no? Uh, por si acaso. El prurito es por la obstrucción crónica, ¿no? De las vías biliares. La dispepsia, como les decía, es una manifestación muy frecuente, ¿no? Distensión, eructo, flatulencia, ¿no? Entonces, ¿qué le van a decir al paciente? Le van a decir, pues, como decía el otro grupo, igual, ¿no? Y es lo que yo digo, ¿no? Cuando come huevo, cuando come palta, cuando come algo que tiene mucha grasa, usted siente que se hincha su barriguita, se distiende, ¿no? Comienza a presentar eructos, un poquito de gases, ¿no? De dolor, molestias, ¿sí o no? Muy bien.
y le dice sí, ya pues es un dato, ¿no? Que apoya, ¿no? Que apoya su diagnóstico de repente que es un problema vesicular, ¿no? O sea, si se suman otras cosas que estamos señalando, ¿ya? Fiebre, manifestaciones generales, ya pues dependiendo, ¿no? Si es algo agudo, infeccioso, ¿no? Ya saben, normalmente entonces, ya desde el punto de vista del examen físico, normalmente la vesícula no se palpa, ¿de acuerdo? Pero en algunos casos, por supuesto, ¿no? Cuando está inflamada, ¿no? Cuando hay una colecistitis, ¿no? Por supuesto que puede inflamarse, ¿no es cierto? Puede palparse. Facie dolorosa, bueno, ¿no es cierto? Ictericia, acabo de decirle. Huellas de rascado, ¿no? Cuando hay un problema obstructivo crónico. Signo de deshidratación, de repente, pues, si el paciente ha estado vomitando, ¿no? Un problema agudo vesicular y ha tenido muchos vómitos. Desnutrición, catepsia, ya de repente un problema crónico de la vesícula, un cáncer de vesícula, ¿no? ¿No? Cuando la vesícula se palpa, ¿no? Patológica, por supuesto, hay que ver las características de las vesículas palpables, ¿no? Normalmente los pacientes con, digamos, problemas a veces de los cálculos, ¿no? No se palpa muy bien la vesícula, ¿de acuerdo? Pero sí pueden encontrar el famoso signo de Murphy, ¿no? El famoso signo de Murphy, que consiste en presionar, ¿no? Más o menos a nivel de la línea media clavicular con el reborde costal, ¿no? Pedirle al paciente que de repente tome aire, que inspire, ¿no? Ya saben que cuando inspira, el hígado desciende la vesícula. Si la vesícula es el problema, al chocar con su mano, con su dedo, ¿no es cierto? Va a provocar dolor, ¿no? De tal modo que el paciente no va a querer seguir inspirando, ¿no? Se puede quedar a la mitad, ¿no? ¿No? ¿Ah? Entonces, se puede dar eso, ¿no? Signo de Courvoisier-Terrier se puede dar también en problemas, digamos, de la vía biliar distal, ¿no? No solamente del páncreas, ¿no? Un tumor, por ejemplo, ¿no? Y bueno, entonces la percusión y la ocultación no es útil, ¿no? Igual que en el páncreas, ¿no? En el páncreas, eh, digamos que percutimos, pero para buscar derrame pleural, sobre todo otras cosas, ¿no? Pero no el páncreas en sí, ¿de acuerdo? Y entonces, finalmente, los pacientes pueden venir a ustedes por dolor abdominal, pueden venir por ictericia, pueden venir por una sensación de bulto, de masa, pueden venir por un cuadro febril, ¿de acuerdo? Y ustedes podrán decir, ¿no? De repente, ¿será un cólico biliar? ¿No? Si el paciente tiene solamente el dolor con las características que hemos señalado, dolor en hipocondrio derecho, que retuerce tipo cólico, ¿no? Que si irradia la parte posterior, que si irradia el hombro, yo diré, ah, bueno, pues es un cólico biliar, ¿no? Más aún si tiene el antecedente de cálculos, ¿no? Si a ese dolor con esas características se le suma que el paciente tiene fiebre o la paciente tiene fiebre y tiene un hemograma con leucocitosis, entonces yo diré, ah, eso será una colecistitis aguda, ¿no? Si tenemos el mismo dolor o el dolor con esas características, si tenemos fiebre y si tenemos ictericia, estamos frente a la famosa triada de Charcot, que es la colangitis, ¿no? Entonces el paciente tiene una colangitis, tiene una infección. ¿De acuerdo? Los pacientes con síndrome de obstructivo crónico, ¿no? Generalmente se quejan de qué cosa? De ictericia, ¿no? Pero es la ictericia, esa ictericia oscura, melánica, ¿ya? Se quejan de prurito, de cambio de coloración de piel, ¿no? O sea, una piel oscura, ¿ya? Ya estos se acompañan de síntomas constitucionales, ¿no? De síntomas constitucionales, baja de peso, dolor crónico, ¿no? Y bueno, pues así, eh, al igual que en el contexto del páncreas, ¿no? Hay algunas, digamos, pruebas, ¿no? Que se usan con mayor frecuencia, ¿no? La ecografía, la tomografía, la resonancia, la retroendoscópica, la colangiografía transparieto hepática, ¿no? Y otras de repente ya han perdido un poco de importancia, ¿no?
Por ejemplo, esto se usaba antes, ¿no? La colecistografía oral, ¿no? Se daba una sustancia a beber, ¿no? Que hacía que se pintara la vesícula, ¿no? Y de repente aquí podíamos ver estas imágenes, ¿no? De sustracción que correspondían a cálculos, ¿no? ¿No? Que correspondían a cálculos. Esta es la famosa colangiotransparieto-hepática, ¿no? Eso se hace cuando hay una vía biliar dilatada, ¿no? Entonces se entra con una agujita, se punza el hígado, ¿no? Se canaliza una vía biliar, se le inyecta sustancia de contraste y se pinta toda la vía biliar, ¿no? Aquí ven ustedes, ¿no? El hepático izquierdo, el hepático derecho, ¿no? Y entonces acá el hepático común, el colédoco, y en la parte del colédoco ven esta imagen de sustracción, que eso corresponde a un cálculo, pues, ¿no? Un cálculo. Ahora, digamos, ya se entra por vía digestiva, ¿no? Y se llega hasta digamos, la parte de la ampolla de váter, ¿no? Esta es otra colangio, ¿no? Les decía, ¿no? Con esta imagen que termina en punta de lápiz, ¿no? Que es una imagen tumoral, ¿no? Esto que es muy frecuente, ¿no? La ecografía, ¿no? Donde hay barro biliar, ¿no? Dentro de la vesícula, ¿no? Esta imagen de acá, barro biliar. Cuando dicen barro biliar, le están hablando de cálculos pequeñitos, múltiples, ¿no? Múltiples cálculos. Y bueno, pues, ¿no? Es una de las cosas más frecuentes, ¿no? Ahora los cálculos, como digo, ¿no? Por vía endoscópica se pueden sacar, ¿no? Bueno, dependiendo del tamaño, ¿no? Porque si son de gran tamaño a veces no se puede, ¿no? Y bueno, ahí tienen, ¿no? Cálculos, ¿no? Miren la cantidad de cálculos que pueden haber, ¿no? La cirugía laparoscópica, pues, es una de las que, digamos, se hace con mayor frecuencia, ¿no? Miren la magnitud de los cálculos que pueden haber y finalmente, pues, cánceres de vesícula, ¿no? Lamentablemente los cánceres de vesícula son de muy mal pronóstico, no tienen un buen tratamiento, ¿no? Igual que el cáncer de páncreas, ¿no? El cáncer de páncreas y el cáncer de vesícula, hasta ahora no hay tratamientos efectivos, ¿no? Se ha avanzado en algunos cánceres, por supuesto, ¿no? Cáncer de colon, inclusive metastásico, cáncer de mama, ¿no? Pero páncreas y vías biliares, vesícula, ¿no? No tienen muy buen pronóstico, ¿no? Salvo que fueran muy tempranos y de repente fueran operados, ¿no? Pero si no, no. Muy bien, estamos casi en hora, me he pasado unos minutos. No sé si tengan alguna pregunta. Ahora con este sistema que hay que editar por duplicado, ¿no? Hay que ajustarnos al tiempo, ¿no? Y bueno, he tratado de un poco decirle por qué pueden venir un paciente, ¿no? Cuáles los síntomas y signos que puede venir un paciente que tiene un problema en el páncreas o en las vías biliares, ¿de acuerdo? Qué es lo que ustedes pudieran encontrar en su examen físico, ¿no? Ambas son patologías muy frecuentes en la práctica diaria, por si acaso, ¿no? Listo. Si tienen alguna pregunta, alguien que quiera hacer, veo que hay un buen grupo, ¿no? En el grupo 1 también estuvo más o menos un grupo similar. Bueno, en todo caso, si no hay ninguna pregunta, les agradezco por haberme escuchado y la próxima semana tenemos otra clase que es la parte de síndrome ascítico edematoso. Hola Yumilka, te veo por ahí. Hola, doctor. Muy bien. Muy bien. gracias a ustedes y ya nos vemos, ¿ya? Nos vemos en el examen. Muy bien, listo.